Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de la Academia Nacional de Instructores de México. Como cada lunes, me da mucho gusto recibirlos, saludarlos y para mí hoy es una noche muy especial. De chiquita, les voy a contar una confidencialidad personal que nos decían. Denme un segundo aquí, controlo el micrófono. Listo, gracias. De chiquita nos decían, o se apuran a hacer la limpieza en la casa o nos vamos a la biblioteca. Y justo así era, porque preferíamos mañosamente ir a la biblioteca. Y el conferencista magistral de esta noche, justo eso nos enseñó. La educación, la disciplina, el estudio, la investigación, la constancia, el entregar buenos trabajos. Y para mí es un honor presentarles al maestro, al catedrático por 50 años reconocidos de dar cátedra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 52 formalmente, y que además nos ha a sus hijos, a sus sobrinos, a su familia, nos ha generado el amor por el estudio, por encontrar en la investigación las respuestas. También les debo confesar que mañosamente, para entender las clases de química de la secundaria, de la prepa, yo quería ir por las respuestas rápidas. Y una respuesta rápida y preguntarle a mi papá era una hora de clase, que por supuesto se volvía muy emocionante la discusión, la formación, y que para mí es un gusto hoy presentarles al maestro José Genaro Carmona Gutiérrez, pero ante todo, para mí es un honor, un verdadero honor que mi papá, que se los voy a prestar un ratito, ahora sea un instructor, un conferencista de la Academia Nacional de Instructores de México. Y se los voy a prestar porque los quiero mucho, pero también porque mi papá ha sido testigo, ha sido aliado, cómplice del Centro de Análisis, Desarrollo y Competencias. Y por supuesto que yo lo tenía que traer para que nos comparta una clase de química para no químicos. Maestro Carmona Gutiérrez, para mí es un honor, un placer tenerlo aquí y sobre todo ser tu hija. Bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión. Antes que nada, agradezco mucho a Ross por la invitación y por su presentación también. Y por supuesto a Víctor también su apoyo. Y sí, efectivamente he trabajado varios años, sigo trabajando todavía en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchos años efectivamente he trabajado ahí. Mi grado académico es de maestro en química, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, voy a hacer una presentación. Espero que les guste, que sea llamativo. Espero no, no causarles un poquito de trabajo, pero creo que es importante, antes que nada, pues dar un panorama general y finalmente terminar con esta parte que tiene el propósito de ver de qué estamos constituidos todos los seres humanos. Entonces, si les parece, voy a hacer la presentación de mis diapositivas con el propósito de que ustedes las valoren y las puedan comentar.
Déjenme, por lo tanto, poner mi presentación. Bueno, aquí tenemos la presentación de qué estamos hechos de qué estamos hechos. Pues es una pregunta interesante. Química para no químicos, pues también es una observación interesante. La pregunta tiene que ver mucho de qué estamos constituidos. Todos sabemos que somos materia. Y bueno, pero es importante ahí nuestra explicación. Y seguramente todos hemos sido en algún momento químicos. Creo que lo somos cuando tenemos que tomar algún cristalito en el momento de nuestros alimentos, un cristal de sal o unos cristales de azúcar, los ponemos en nuestro té, en nuestra leche. Y eso es hacer química, porque lo que estamos haciendo es una disolución ahí de distintos componentes y por lo tanto estamos generando un proceso químico, igual que cuando desarrollamos alguna combustión, cuando encendemos la fogata o cuando encendemos algún trozo de papel. Pues eso es combustión y eso es finalmente la química. Creo que todos en algún momento somos químicos, no de ahora. Creo que la humanidad ha jugado ese papel. Bueno, vamos con el propósito de ordenar la presentación. Yo he hecho una lista de temas que me gustaría compartirles. Primero que nada, con el propósito de generar un contexto y finalmente llegar a algunas conclusiones. Bueno, aquí tenemos, personalmente he planteado ahí este propósito. Creo que es muy importante el conocimiento de la química, al igual que otras ciencias. Pero bueno, la química, como sabemos, pues es una ciencia y para ello es muy importante una serie de conceptos, una serie de propiedades. Creo que su entendimiento es lo que nos lleva a conocer nuestra estructura biológica y por lo tanto la importancia en la vida. Aquí tenemos los temas que me gustaría compartir con ustedes. Primero que nada, algunas definiciones como las que observamos ahí, de la química, la materia, sus propiedades, lo que vienen siendo algunas constantes físicas muy importantes y que le han dado sustento científico a la química como una ciencia. Pongo allí algunas representaciones de lo que son las moléculas y como sabemos muy bien, la química pues es una ciencia, tiene un marco teórico muy importante, muy bien fundamentado y tiene que ver con las leyes de la combinación química. Por supuesto que es muy importante también la nomenclatura y finalmente los elementos químicos que componen la vida. Como sabemos, la química es una ciencia que estudia la materia. Aquí tenemos una definición. Yo he retomado algún punto de vista de algunos de los autores. Es una ciencia activa y en evolución que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. De esa manera es como lo aprendemos, pues desde la secundaria, la preparatoria y bueno, en el caso de las facultades de ciencias, pues también se repite la definición.
Como decía, la ciencia tiene todo un marco teórico, igual que todas las ciencias. Hay que decir que la química pues es una ciencia joven, que aunque no lo parezca, 200 años, un poquito más, pero podríamos decir que es una ciencia joven, igual que muchas otras ciencias, aunque algunas sabemos que tienen ya mucho trayecto en la histórico. Y la química tiene su marco que tiene que ver con esto de las leyes, a las cuales más adelantito me voy a referir con algunos ejemplos. Como sabemos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, se encuentra en movimiento, todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que sentimos, lo que somos nosotros, todo eso es materia. Es muy conocido en los libros de texto, un cuadro como el que tenemos acá. La materia la podemos dividir en dos grandes grupos, lo que vienen siendo las sustancias, que muchas veces le llamamos sustancias puras, y las mezclas. Y como sabemos, las sustancias puras son los elementos químicos y los compuestos. Las mezclas podríamos decir que las podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Las que parecen como si fuera una sola fase, le llamamos homogéneas. Y donde podemos distinguir distintas fases, le llamamos heterogéneas. Ejemplos hay muchos, como los elementos, pues sabemos muy bien que el oxígeno es un elemento químico, el cobre también, la plata, el aluminio, muchos de los elementos los tenemos a la vista, ¿verdad? Los compuestos también, el agua, el alcohol, el azúcar, el cloruro de sodio, el bicarbonato, son ejemplos de compuestos, pero podríamos mencionar muchos. Y dentro de las mezclas podríamos mencionar el aire. Sabemos muy bien que es difícil distinguir la composición del aire, pero que está formado por distintos gases. Sabemos muy bien que el aire está formado principalmente por dos de ellos. Un 80% es de nitrógeno y un 20% es de oxígeno. Por supuesto que hay una serie de gases en una concentración muy pequeñita, pero diríamos que ahí están, forman parte del aire y por lo tanto, como no podemos distinguir cuál es uno y cuál es el otro, a simple vista decimos que son mezclas homogéneas. Cuando tenemos una combinación, como por ejemplo la sal y el azúcar, eh, en estado sólido, diríamos, podemos distinguir muy bien cuáles son los cristales de sal y cuáles son los cristales de azúcar. Y por lo tanto decimos que es una mezcla heterogénea. Si me permiten, voy a dar una definición de cada una de estas, de cada una de estas partes que clasificamos. En primer lugar, tenemos aquí lo que viene siendo la sustancia. Casi siempre decimos sustancias, pero no es otra cosa más que decir que es la forma de materia que tiene composición definida o constante y propiedades distintivas. Ahí yo pongo algunos ejemplos porque fácilmente uno puede distinguir, ¿no? El agua, el azúcar, la sal, la plata, el oro, aunque la plata y el oro no es fácil tener acceso a ellos, eso lo sabemos muy bien. El cobre sí, el aluminio, el hierro, ¿sí? Bueno, tenemos ahí un
un modelito, se le conoce como modelo molecular y es la molécula de amoníaco. Y bueno, tenemos también aquí una definición de lo que es la mezcla. Para ser un poquito más específicos, decimos que es la combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades distintivas. Si mezclamos agua y alcohol, por ejemplo, pues sabemos muy bien que en algún momento podemos separar el agua del alcohol. O en el caso de las mezclas heterogéneas, la arena, por ejemplo, de las partículas del hierro, seguramente en algún momento de nuestra vida nos pusimos a jugar ahí con la arena o con un trozo de roca a través de un imán y logramos detectar cómo las partículas del hierro se pegan al imán. Eso lo hicimos en algún momento y seguramente los niños también con esa curiosidad que los caracteriza, en algún momento lo desarrollan también, ¿sí? Pongo ahí un dibujito que tiene el propósito de señalar lo que es una mezcla heterogénea. Se puede ver ahí muy bien las características distintivas de cada una de esas partes. Sabemos que por la experiencia que se ha tenido es posible que las mezclas se puedan separar y a través del tiempo pues se han ido desarrollando muchos métodos, no ahora con la química moderna, decía, ya como ciencia, sino que de hecho todo esto se ha venido desarrollando a través de mucho tiempo, a través de los siglos. Sabemos muy bien que los alquimistas trabajaron mucho en sus laboratorios, en sus talleres, ¿verdad? Y desarrollaron muchos métodos para poder separar los componentes de una mezcla. Em, Métodos que aún se siguen utilizando no solo a nivel de los laboratorios, no solo a través de los trabajos de investigación, sino también en la parte industrial, ¿verdad? Tenemos ahí distintos métodos con los cuales es posible separar los componentes de una mezcla. No me voy a meter a definir cada uno de ellos, ¿verdad? Pero sí es muy importante conocer, y eso lo estudian muy bien nuestros estudiantes de bachilleres, también de las escuelas profesionales, lo siguen aplicando, porque finalmente es la parte básica del conocimiento de la química. También es importante hacer mención de lo que es un elemento, de lo que es un compuesto, y quisiera referirme rápidamente a esas definiciones. En primer lugar, aquí tenemos lo que es un elemento. Bueno, aquí lo desarrollamos en esos términos. Es una sustancia que no se puede separar en otras sustancias más sencillas por medios químicos. Y sabemos muy bien que todos los elementos químicos tienen esa característica. eh, Todos ellos, dado que se conocen muy bien, los tenemos representados en lo que conocemos como la tabla periódica. Muchos, aproximadamente unos 90 elementos, son naturales, muchos no, muchos son sintéticos, han sido sintetizados en los laboratorios. La investigación no concluye, se sigue desarrollando. Hace algunos años teníamos 103 elementos, ahora sabemos que son 118 y muchos de ellos son elementos sintetizados en el laboratorio, estudiados y, y eso ha hecho que la tabla periódica pues crezca cada vez más
eh, comentamos muchas veces en la clase, pues es lo que tenemos ahora, pero seguramente en el futuro habrá nuevos elementos. Eso sobre todo lo comentamos cuando estamos eh, desarrollando el conocimiento este de las configuraciones electrónicas. Sabemos que hasta la fecha los orbitales atómicos que se conocen, que son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F, con esa nomenclatura es posible escribir la configuración electrónica de todos los elementos químicos que hasta la fecha se conocen. Pero seguramente en el futuro esa nomenclatura tendrá que cambiar, porque pues ya su configuración electrónica, la cantidad de protones, la cantidad de electrones van a ser diferentes y por lo tanto el conocimiento va a ir aumentando también. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la definición de lo que es el compuesto, una sustancia formada por átomos de dos o más elementos químicos pero que además se encuentran siempre en una proporción constante. Esto obedece mucho a estas leyes a las que ya me había referido antes, pero que lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos decir que, dado que la investigación se ha desarrollado mucho en los últimos 2 siglos, siglo XIX, siglo XX, por la forma en cómo se ha venido desarrollando todo el conocimiento de los compuestos, los podemos clasificar en dos grandes grupos, lo que son los compuestos orgánicos y lo que son los compuestos inorgánicos. Y dentro de los orgánicos, pues tenemos muchos compuestos, los más, diríamos, con los que más estamos familiarizados, pues son los hidrocarburos y todos sus derivados, ¿verdad? Y ahí tenemos a los alcanos, los alquenos, los alquinos y muchos más como los que mencionamos aquí en la diapositiva. Y también los inorgánicos, pues son muchos, los ácidos, las bases, las sales, los óxidos, los sulfuros, etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de compuestos y por lo tanto, pues es muy importante estudiarlos. Es muy importante mencionar que los elementos químicos están formados por átomos. Esto no ha sido sencillo, ha sido un poquito complicado su estudio. Recordemos que en un principio el átomo pues se consideraba como una partícula indivisible. El mismo significado de la palabra es eso, pero en la actualidad sabemos que gracias a la investigación pues se fue encontrando que los átomos están formados por partículas más pequeñas, ¿verdad? Pero la definición sigue siendo correcta porque decimos que es la unidad básica que interviene en una reacción química. Pero como menciono, gracias al trabajo que se ha desarrollado no solo por la química, sino por la física, se sabe muy bien que ahora los átomos están formados por protones, neutrones, están en el núcleo del átomo y a su alrededor los electrones. El dibujo es un dibujo artístico muy bonito. El autor lo ha elaborado de esa manera. Se ve muy bien ahí el núcleo del átomo, donde se aglutinan los protones y los neutrones, y alrededor se encuentran los electrones. Sabemos que no es así, porque hay un modelo cuántico y nos remite a que los electrones se encuentran en los orbitales atómicos. Pero bueno, el dibujo no deja de ser interesante, ilustrativo de cómo está constituido un átomo.
Yo he puesto aquí en esta diapositiva algunas características, algunas propiedades de lo que es la estructura del átomo. Sabemos que cada una de las partículas tiene una masa. Normalmente de esa masa la expresamos en gramos. Ahí tenemos la masa del protón. Luego tenemos también la masa del neutrón. Su valor son muy parecidos, ligeramente arriba el neutrón que el protón. Y en cambio la masa del electrón es mucho más pequeña, aproximadamente 1836 veces más pequeña que la del protón. Por eso muchas veces decimos que la masa del átomo tiene que ver más bien con la suma de los protones y los neutrones. Pero también sabemos que cada uno de esas partículas se identifica por su carga eléctrica. La palabra eléctrica tiene que ver con el electrón, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que la carga eléctrica, tanto del protón como del electrón, dado que el neutrón no tiene carga, el protón y el electrón tienen la misma carga. Esta carga, como sabemos, ha sido calculada por un experimento muy interesante, que es el experimento de Millikan. Cuando Millikan se pone a trabajar con la gota de aceite, allá en el Tecnológico de California, llega a la conclusión de que hay una unidad fundamental, que ahora la conocemos así como la unidad fundamental de la carga eléctrica, y que tiene que ver y tiene ese valor de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Es la misma carga del protón que del electrón, pero convencionalmente sabemos que para el electrón es positivo y para el electrón es negativa. Por eso muchas veces simplemente decimos que la carga del protón es menos uno, perdón, del protón es más uno y del electrón es menos uno. Y la carga eléctrica del neutrón es cero. También es importante decir que además de tener átomos, pues también tenemos moléculas. Y las moléculas, pues no es otra cosa más que el agregado de dos o más átomos y que se mantienen unidos por una fuerza que le llamamos enlace químico, ¿sí? Si nos referimos, por ejemplo, a el agua, pues sabemos que el oxígeno está unido a dos hidrógenos. Decimos, por lo tanto, que ahí hay dos enlaces químicos que unen a estos átomos y esa unidad es lo que llamamos molécula. Hay toda una clasificación. Podemos hablar de moléculas diatómicas, podemos hablar de moléculas poliatómicas, ¿verdad? Y entonces, pues, entendemos, por lo tanto, que se trata de la unión ahí entre átomos. No, digamos, para ejemplificar un poquito, vemos ahí la molécula del agua. Esta molécula la modelé con un programa que seguramente ustedes lo habrán visto ahí en en la red. Se le conoce como ChemSketch. Es un programa accesible, pero ayuda mucho porque nos permite modelar las moléculas. Vean, ahí nos da un modelo bonito. Ese color es un código internacional. El color rojo nos indica que se trata del átomo de oxígeno y el color blanco indica que se trata del átomo de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, vemos ahí que la molécula del agua está formada de esa manera. Lo mismo aquí tenemos una molécula de oxígeno y aquí en esta parte tenemos una molécula de ácido clorhídrico. Se ve que el cloro tiene un espacio bastante grande,
un átomo bastante voluminoso en comparación al hidrógeno. Recordemos que el ácido clorhídrico es uno de los componentes principales de lo que viene siendo en nuestro organismo el jugo gástrico. Es una molécula capaz de romper la estructura molecular de los alimentos que consumimos y por lo tanto ayuda a la digestión, ¿verdad? Entonces, ese es lo que llamamos ácido clorhídrico. Bueno, tenemos también que muchas veces las moléculas, igual que los átomos, pierden o ganan sus electrones. Por lo tanto, eso da lugar a lo que se conoce como el ión. Si el ión pierde electrones, entonces adquiere una carga positiva, por la razón de que el número de protones no se pierde, sino que se mantiene. Por lo tanto, si sumamos, como diríamos de manera algebraica, ¿no? ¿Sí? Más menos cargas, entonces decimos que tiene carga positiva y ese ión se le conoce como catión, ¿verdad? Y luego, aquí tenemos este catión que tiene carga positiva y por lo tanto aquí tendríamos la explicación, ¿no? Pierde uno o más electrones. Y una forma de representarlo es con el signo. Si vemos que tiene carga más, decimos pues se trata de un catión. Si es más, nada más más uno, pues perdió un electrón. Si tenemos dos más, quiere decir que está perdiendo dos electrones. Si tenemos el hierro que que tiene tres más, indica que está perdiendo tres electrones. Por su parte, el que gana electrones adquiere una carga negativa y a ese ion se le conoce como anión, ¿verdad? Y tenemos una gran cantidad de ejemplos. Aquí pusimos solamente el cloruro, este que llamamos hidróxido y esto que se conoce como sulfato, ¿verdad? Aquí traté de hacer el modelado y por lo tanto ahí sería el átomo de sodio que está perdiendo su electrón. Por un lado, aquí tenemos al cloro que está ganando un electrón, uno se transforma en catión y el otro se transforma en anión, ¿verdad? Y sabemos muy bien que estos dos iones forman lo que llamamos cloruro de sodio, ¿sí? O lo que comúnmente decimos en casa, la sal común, ¿verdad? Bueno, no está por demás decir que muchas veces los elementos tienen distinta naturaleza, no todos, pero algunos son muy característicos. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del oxígeno, que lo podemos tener como oxígeno 2, que es el oxígeno que respiramos, y tenemos el oxígeno 3, que forma lo que llamamos la capa de ozono, ¿verdad? Y por lo tanto decimos que esas dos formas de oxígeno son formas alotrópicas. Es muy común también en el carbono. Sabemos que el carbono puede ser diamante o puede ser carbono que llamamos grafito. O también tenemos otro que recientemente, diríamos hace unos 40 años, un poquito menos, se ha estado trabajando mucho con ese carbono y se le conoce como fulereno. Y entonces, pues tienen distintas características, por ejemplo, el carbono en forma de diamante, sabemos que es muy duro y que además no conduce la corriente eléctrica. Pero tenemos el grafito que es bastante suave porque lo utilizamos muchas veces para rayar nuestra hoja de la libreta, pero además es un muy buen conductor, ¿sí? Sabemos que muchos de los motores siempre se les pone su grafito
porque el grafito es muy buen conductor. El fulereno tiene muchas propiedades, es una molécula bastante grande, de 60 átomos de carbono, es una molécula bastante grande, entonces por lo tanto son formas alotrópicas del carbono. En la actualidad se han ido desarrollando otras formas alotrópicas y forman parte también de esas distintas formas en las que encontramos a los elementos químicos y que les llamamos alótropos. Bueno, pasaremos entonces a ver cuáles son las propiedades. En primer lugar, conviene decir que la materia la tenemos en la naturaleza en forma de gases, en forma de líquidos, pero también en sólidos, ¿sí? Con todo esto, creo que es muy importante ver también las distintas. Me voy a referir en primer lugar a las propiedades físicas. Sabemos que tiene que ver mucho con que su forma, su naturaleza, ¿verdad? No se modifica su composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, si trabajamos con el agua, pues la podemos calentar y se transforma en vapor, o la podemos enfriar y se transforma en hielo, ¿verdad? Entonces tenemos distintas propiedades físicas como las que observamos acá, la evaporación, el color, el punto de ebullición, la sublimación. Son ejemplos, estas que ponemos de esta parte, son ejemplos de propiedades físicas. Entonces todas ellas tienen esa característica de que sus moléculas no sufren cambios, pero sí tiene que ver mucho con la forma en la que los observamos. Muchas de ellas las podemos medir muy bien, ¿sí? Muchas dependen de la cantidad de materia, muchas no dependen. Yo puse aquí varios ejemplos, tanto de unas como de otras. Todas ellas decimos que son propiedades que se pueden medir muy bien. Entonces son propiedades físicas de la materia. Y también es muy importante hablar de las propiedades químicas. Tenemos un conjunto de propiedades químicas, todas ellas, ahora sí, a diferencia de las propiedades físicas, se modifica la composición de la sustancia, es decir, ocurre una ruptura de los enlaces químicos, y por lo tanto ocurre un cambio químico. Tenemos un conjunto de propiedades químicas, ¿sí? Como las que mencionamos ahí, ¿no? La combustión, la digestión, es un conjunto de propiedades químicas ahí presentes, la oxidación, la reducción, la fotosíntesis también. Y bueno, sabemos que las sustancias las podemos identificar por su carácter ácido, por su carácter básico. Bueno, quisiera referirme ahora a esto que vienen siendo las constantes físicas de la materia, porque pues es muy importante estos valores, porque finalmente son las que van a identificar a las distintas sustancias, a la materia, diríamos, tanto a los elementos como los compuestos. Y me voy a referir, por lo tanto, rápidamente para que no sea pesado. Por ahí tenemos algunos datos que yo espero que no lo tomen así como muy en serio, sino que más bien es para ir poniendo ejemplos. Nos vamos a referir, por lo tanto, a esto que viene siendo el número atómico, la masa atómica, lo que viene siendo un isótopo, este concepto de mol y lo que viene siendo la masa molar, ¿sí? Por supuesto que siempre estará presente esto que llamamos unidad de masa atómica.
quisiera en primer lugar decir que gracias a este campo, a esta investigación desarrollada, eh, decía muy al principio que el átomo se fue estudiando con mucho detenimiento a través del tiempo. En primer lugar, pues como sabemos, se descubrieron a los electrones. Eso fue posible eh, gracias a los trabajos de Thomson, ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él desarrolló este conocimiento de los rayos catódicos y se dio cuenta de que se trataba de los electrones. Y eso motivó mucho la investigación, a tal grado que generaron algo que se conoce como la relación carga-masa de los electrones, y ese método se fue ampliando también para el conocimiento de los protones, y luego también se aplicó mucho para el conocimiento de la radiactividad. Se dieron cuenta por lo mismo de que se trataba de partículas alfa, de partículas beta, de radiación gamma, ¿verdad? En aquel momento digamos que se presentaron todas las condiciones para ir conociendo todo este desarrollo ahí de la materia. Y por lo tanto, este método del conocer ese valor de la relación carga-masa motivó para que se diseñara un equipo como este que observamos acá por el año 1919, por ahí, en esa época, se diseñó el primer espectrógrafo de masas, y eso ha sido muy importante porque pues eso le dio elementos para poder conocer un poquito más sobre los elementos químicos. Se descubrió que los elementos químicos se encuentran en la naturaleza en forma de isótopos. Y vean que el diseño no es así tan complicado. Se trata de que entra alguna muestra de algún material, se le se somete a una temperatura, y por lo tanto los átomos se empiezan a acelerar a través de campos eléctricos y campos magnéticos, y por lo tanto cuando pasa esas partículas a través de un campo magnético, se van a ir separando de acuerdo a su relación carga-masa, y por lo tanto eso ha permitido saber que los elementos químicos en la naturaleza se encuentran en forma de isótopos, ¿sí? Como por ejemplo aquí la gráfica que vemos tiene que ver con este elemento que se conoce como circonio, y se encuentra por lo tanto distintos isótopos de él, pero todos los elementos químicos en la naturaleza existen en forma de isótopos, y eso ha sido posible conocerlo gracias a este equipo que conocemos como espectrógrafo de masas. Eso nos ha permitido, por lo tanto, ir definiendo, en primer lugar, esto que llamamos el número atómico. Y el número atómico, que normalmente lo representamos ahí con la letra Z mayúscula, pues no es otra cosa más que el número de protones que hay en el núcleo de los elementos químicos, ¿verdad? Cada elemento químico tiene su número atómico, y ese número atómico es el número de protones, y curiosamente es un número progresivo. Como sabemos, el hidrógeno es el que tiene el número atómico más pequeño, su número atómico es 1, ¿sí? Luego ahí sigue el helio con el número 2, el litio con el número 3, y así sucesivamente todos los elementos químicos que se encuentran ahí dibujados en la tabla periódica tienen su respectivo número atómico, y por lo tanto es un número de protones. Y eso ha sido muy bien demostrado, y eso también tiene que ver mucho con la investigación. Uno de los que
que lograron conocer ese número, pues es Rutherford, cuando él estuvo estudiando también ahí a los elementos, al núcleo, cuando estuvo estudiando las partículas alfa, que las hacía proyectar sobre la lámina de oro, logró llegar a la conclusión de que era posible calcular la carga eléctrica del núcleo del átomo y por lo tanto eso permitió ir conociendo que el número atómico es el número de protones. Bueno, cada elemento químico tiene lo que llamamos su número de masa, o también viene siendo la masa atómica, que no es otra cosa más que la suma de protones y neutrones. Por eso yo puse aquí un dibujito, espero que no sea así tan difícil de poderlo entender, pero tenemos aquí que los elementos los podemos simbolizar de esta manera. Hagamos de cuenta que esta X me representa cualquier elemento químico y en la parte de abajo ponemos el número atómico y en la parte de arriba ponemos la masa atómica. Por lo tanto, si ponemos el caso del boro, el boro, como sabemos, es el número 5 y su masa atómica viene siendo igual a 12, ¿sí? Por lo tanto, eso nos permite saber cuántos protones tiene, cuántos electrones también, y la diferencia entre la masa atómica y el número atómico nos da el número de neutrones, ¿sí? Todo esto, pues, es algo que estudiamos ahí en nuestras clases, ¿no? Ahí está presente siempre. Y por lo tanto eso nos ha permitido ir conociendo ahí que efectivamente los elementos químicos existen en forma de isótopos. Aquí tenemos el caso del hidrógeno. Vean la forma en la que podemos definir a los isótopos. Decimos que son átomos del mismo elemento, con el mismo número atómico, pero con diferente número de masa. Es decir, con diferente masa atómica. Por lo tanto, lo que está cambiando es el número de neutrones, ¿verdad? Si observamos el caso del hidrógeno, el hidrógeno lo tenemos como protio, que es el hidrógeno más común, ¿verdad? Pero también tenemos al deuterio y también tenemos al titrio o tritio, como también a veces se le conoce. Por lo tanto, esos son los isótopos. En este caso del hidrógeno, aquí vuelvo a insistir en el hidrógeno. Ahí se puede ver muy bien que tenemos para el protio, el hidrógeno que comúnmente conocemos, no tiene neutrones. Es el único elemento químico en la naturaleza que no tiene neutrones. Digamos, solamente tiene un protón en su núcleo y tiene un electrón fuera del núcleo, tal y como lo podemos observar aquí en el dibujo, pero eso sí existe en un casi 100% del hidrógeno en la Tierra, pero se calcula que en el universo también es el elemento más eh, de mayor existencia. En cambio, el deuterio sí es un elemento, es un isótopo que tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. Eso hace, por lo tanto, que cambie su masa, porque aquí sería para el deuterio 2 y para el tritio es igual a 3, ¿sí? Pero vean que su porcentaje es muy pequeñito. Bueno, aquí tenemos, es otra vez, es el átomo de hidrógeno. Vean ahí cómo lo representamos. Entonces ya eso nos permite conocer, ¿no? Número de protones, electrones, cero neutrones. Un protón, un electrón, pero como tiene número 2, entonces sería un neutrón. Eso es lo que normalmente cuando nosotros estamos trabajando ahí con los isótopos vamos conociendo, pero sobre todo tiene que ver mucho con el resultado que nos va proporcionando el espectrógrafo de masas. Aquí tenemos el caso del sodio. Vean lo mismo que conocemos para el hidrógeno, lo podemos conocer para los demás elementos químicos. Si tomamos el sodio, por ejemplo, pues ahí veríamos
que el sodio, su número de masa es igual a 20, su número atómico es igual a 11, por lo tanto tiene 11 protones, tiene 11 electrones y la diferencia nos daría el número de neutrones. Tanto para este isótopo como para el otro, hacemos las mismas operaciones y vamos conociendo el número de partículas que tiene cada uno de los isótopos. Bueno, un concepto muy importante es esto que llamamos mol. Lo definimos en estos términos, es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sea átomos, moléculas o partículas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos de átomo de carbono 12. Vean que ahí estamos refiriéndonos al isótopo del carbono 12, ¿verdad? Este átomo se ha tomado como patrón para poder calcular la masa atómica de todos los demás elementos químicos. Entonces, por lo tanto, es muy importante esta definición. No hay que perder de vista que el mol también es una de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el mol se vuelve una unidad muy importante y siempre está relacionada con un número que conocemos como el número de Avogadro. No porque Avogadro lo haya calculado, sino que este número se ha calculado de manera experimental, de distintas formas. Por ejemplo, una de ellas es midiendo la cantidad de partículas alfa. Eso lo hicieron muy bien a principios del siglo XX, midiendo la cantidad de partículas alfa que produce un elemento radiactivo, ¿sí? Pero sí lo que le debemos a Avogadro, que fue el que planteó muy a principios del siglo XIX, que con el estudio de los gases, él decía que volúmenes iguales de gases diferentes a la misma presión y a la misma temperatura tiene el mismo número de partículas y con esa hipótesis planteada por Avogadro, pues fue posible o como que abrió el camino para que la investigación llevara a conocer cuál es ese número y sabemos que ahora lo conocemos de esa manera, número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Y eso ha sido muy importante porque entonces, cuando nosotros hablamos de mol, de átomos, o un mol de moléculas, o un mol de cationes, o un mol de aniones, o un mol de electrones, de protones, de cualquier partícula, por eso decíamos de cualquier entidad, pues entonces nos referimos a ese número de partículas. Bueno, y por lo tanto, la masa, de ahí surge la masa molar. Como podemos ver aquí, la masa molar quiere decir que es la masa de un mol, ¿verdad? Aquí lo defino de esa manera, ¿no? Es la masa en gramos o kilogramos de un mol de átomos o moléculas de una sustancia, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de doce gramos de carbono, estamos hablando, por lo tanto, de ese número de átomos de carbono que hay en 12 gramos. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? Si calculamos ahí, si sumamos las masas atómicas, sabemos que el hidrógeno es 1, que el oxígeno es 16, por lo tanto la suma nos daría 18 gramos, por lo tanto en 18 gramos tenemos ese número de moléculas de agua, ¿sí? Y así sucesivamente, aunque sabemos muy bien que las masas atómicas vienen siendo el resultado del conocimiento de los isótopos. Cuando a través del espectrógrafo de masas calculamos o conocemos, mejor dicho, la masa atómica de cada isótopo y además su porcentaje, eso nos permite sacar un promedio y ese promedio es lo que conocemos como la masa atómica promedio y eso es el valor que aparece registrado en la tabla periódica. Cuando tomamos ahí en la tabla periódica su valor, eso viene siendo el resultado del conocimiento de los isótopos. Bueno, aquí tenemos digamos, un procedimiento
No quisiera detenerme mucho, ¿no? Pero es importante mencionarlo, que la unidad de masa atómica es conocida como la unidad que nos indica la masa de un átomo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un procedimiento a través del cual llegamos a conocer cuál es el valor de una unidad de masa atómica. Vemos que es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, que no es muy difícil calcularlo, simplemente es dividir un gramo que es del hidrógeno entre el número de Avogadro y por lo tanto llegamos a ese valor. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos esto que es muy importante para el conocimiento de la química. Y bueno, todo eso que mencionaba de los isótopos, aquí lo tenemos. Si nosotros conocemos la masa atómica de cada de un isótopo y del otro isótopo, y sumamos los cuatro valores, llegamos a un promedio, y ese promedio es la masa atómica, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de masa atómica, decimos que es la masa atómica promedio, ¿sí? Y por lo tanto, eso ya encierra el conocimiento de los isótopos. Bueno, aquí tenemos también el caso del cloro, es otro ejemplo. Vean, ahí tenemos el cloro con su masa atómica que nos proporciona el espectrógrafo de masas, igual que que su porcentaje en la naturaleza, la masa atómica del otro isótopo y su porcentaje en la naturaleza, de tal manera que si multiplicamos y sumamos, sacamos el promedio y ese promedio es el que encontramos registrado en la tabla periódica. Bueno, aquí tenemos es un ejemplo también, ¿no? De cómo poder ir haciendo cálculos. Normalmente cuando hacemos estos cálculos, estamos pensando en la forma estequiométrica o la estequiometría utilizada para poder ir haciendo todos los cálculos que tienen que ver con la aplicación del mol, de saber cuántos átomos hay, cuánto pesa un átomo. Todo eso es muy importante, es una cuestión básica, diríamos, para poder entender ahí todo lo que implica el conocimiento de los átomos y de las moléculas. Aquí tenemos la segunda parte ahí del conocimiento o de la solución al problema. Bueno. Pasando a otra parte, ya digamos, para no hacerlo muy cansado, ahí tenemos cómo representar a las moléculas. Se puede ver que tenemos aquí una molécula muy grandota y estas moléculas normalmente cuando las observamos ahí en nuestros libros de texto o en la red, pues ya nos están mostrando sus colores que, como decía en algún momento, son códigos internacionales y que cuando se someten a un visualizador o a un modelador de moléculas, siempre nos va a dar un resultado parecido. Vean, por ejemplo, este color azul me indica que es un átomo de nitrógeno. Ahí tendríamos, por lo tanto, varios átomos de nitrógeno. Y este color gris es el átomo de carbono, ¿verdad? El color rojo es el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno son los blancos. Pues, por lo tanto, esto vendría siendo una molécula. Pero cuando nos metemos a revisar visualizadores o a programas de modelado de moléculas, nos van dando imágenes como estas que les quisiera presentar. Vean, el caso del agua. Normalmente el agua sabemos que viene siendo H2O. Si lo buscamos, si ampliamos ahí nuestra forma de ver esa molécula, podríamos decir que el oxígeno está pegado a dos hidrógenos, pero si empezamos a modelar, nos dan modelos como este de bastones, o aquí de esferas y bastones, o esto que es un dibujo un poquito más lleno. Son formas en las cuales uno puede observar a las moléculas, ¿verdad? Con sus respectivas representaciones. Aquí tenemos otras moléculas como la del ácido sulfúrico, es un ácido muy importante en la industria, ¿verdad?
Sabemos que los acumuladores están, trabajan con ácido sulfúrico. Su fórmula condensada, muy condensada, sería esta primera. Así lo vemos en un principio. Y ya si le buscamos ahí su fórmula estructural, vemos que aparece de esta manera. Y si lo metemos a un programa de modelado, ya lo vemos un poquito mejor. Aquí se ven la forma en la cual se aparecen ahí los átomos. Ahí vemos el átomo de azufre, los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Bueno, ahí tenemos otra molécula importante en la industria y es lo que se conoce como el amoníaco. Se utiliza mucho, es una materia prima muy importante. Su fórmula condensada vendría siendo esta N-hidrógeno 3 y un poquito ya desarrollada la tendríamos de esta manera, pero si la metemos a un programa, nos aparece de esta forma, pareciera una pequeña pirámide, o decimos muchas veces que tiene una forma piramidal. Lo vemos de esa manera, lo podemos ver de esta otra, de esta otra. Entonces quiere decir que las moléculas las podemos ir aprendiendo de esa manera o las vemos como muy al principio la planteaba, ¿no? Ahí tenemos las del ácido fosfórico, aquí su fórmula estructural, esos puntitos ya en el estudio pues tienen que ver mucho, ¿no? Si vemos si vemos enlaces en forma en forma punteada, decimos que está hacia la parte de atrás. Si lo vemos con una cuña sombreada, decimos que se encuentra hacia la parte de enfrente. Y si lo vemos en líneas continuas, decimos que es en el mismo plano de la hoja o del pizarrón o en este caso de la pantalla. Pero ahí vemos, esto que vemos ahí aparece, nos estaría, no es algo ocioso, pero sí nos representa, por ejemplo, ahí la densidad electrónica de cada átomo. Se puede ver que la densidad electrónica del hidrógeno es muy pequeñita, en cambio la densidad del oxígeno es muy grande y la del fósforo pues es un poquito diferente también, pero en todo caso está ahí mezclada con las otras. Y así tenemos a otras moléculas como esta que tenemos ahí del ácido nítrico. Tenemos, ahora quisiera pasar rápidamente a decir cuáles son las leyes de la combinación química, esta que llamamos la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Del Lavoisier. Aquí digamos, para no ir muy lejos, simplemente mencionaría lo siguiente, ¿no? En el caso de la primera, dicen todo proceso físico o químico, la cantidad total de masa antes y después del proceso es una cantidad constante, lo que implica que la materia no se puede crear ni destruir, sino solamente transformar, ¿no? ¿Sí? En todo eso, digamos que esto tiene que ver mucho con la combinación. Vean ahí, por ejemplo, si pensamos en una combustión, sabemos que la combustión normalmente es la presencia del oxígeno, por lo tanto los productos pues son el agua, el dióxido de carbono, y si así lo vemos como fórmulas, ahí tenemos la fórmula del etanol, la fórmula de la molécula de oxígeno, la fórmula del agua, del CO2, y para que esto cumpla con la ley de la conservación, pues tenemos que ver que el número de átomos que hay antes de la flecha, que le llamamos reactivos, debe ser igual al número de átomos que hay después de la flecha, que le llamamos productos. ¿Sí? Y si queremos leer las ecuaciones, la leemos en forma de mol. Si aparece aquí el 1, pues decimos que es un mol. Si aparece el 3, decimos que son 3 moles. El 3 moles de agua, 2 moles de CO2, y todo esto nos permite hacer cálculos porque conocemos la masa atómica de los elementos químicos, simplemente sumamos
y eso nos va dando, por lo tanto, la estequiometría de la ecuación química. Si nosotros sumamos, nos damos cuenta que la masa que hay de reactivos siempre va a ser igual a la masa que hay de productos. Y eso es justamente lo que nos dice esta ley muy importante que tiene que ver con el marco teórico de lo que es la química como una ciencia. Luego tenemos la ley de las proporciones constantes o definidas. Esta fue planteada por Proust también allá por el finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y no es otra cosa más que esto que vemos acá, ¿no? En un compuesto, cuando decimos en un compuesto es para todos los compuestos, ¿no? En un compuesto los elementos se combinan siempre en las mismas proporciones de masa, no importando su origen o modo de preparación, ¿sí? Siempre va a ser el mismo valor, va a estar la misma proporción, y esto siempre se representa a través del porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, si nosotros hacemos todos los cálculos, nos damos cuenta que un 88,89% es de oxígeno y el resto es de hidrógeno. Pero lo mismo sería si lo hacemos para otros compuestos, simplemente aplicamos ahí lo que viene siendo la estequiometría y vamos calculando nosotros el porcentaje de cada elemento y por lo tanto decimos que se cumple muy bien esta ley, la ley de las proporciones constantes. Y también tenemos la ley de las proporciones múltiples. Esta fue planteada por Dalton, ¿sí? Este, este investigador muy importante, que fue el que planteó el primer modelo atómico, el que planteó la idea de que la materia está formada por átomos, pero tiene muchas otras aportaciones, y una de ellas es esto que llamamos la ley de las proporciones múltiples, que no es otra cosa más que esto, ¿no? Si dos elementos forman más de un compuesto, las diferentes masas de uno de ellos que se combinan con la masa constante del otro están en una relación de números enteros y pequeños. Es un poquito ahí difícil, pero si lo vemos con un ejemplo, quizá nos pudiera ayudar un poquito, ¿no? Vean, si se combina el nitrógeno con el oxígeno, pues nos da distintos compuestos, ¿verdad? Y entonces lo que nos dice es que si uno de ellos se mantiene constante, la masa de los otros van a guardar siempre una relación en números enteros y pequeños. Y eso es lo que se conoce como la ley de las proporciones múltiples, ¿sí? Para que no quede un poquito de duda, quizá esto nos ayude, ¿no? Vean, si tomamos un gramo de nitrógeno, entonces la masa de oxígeno sería 0,57, 1,14, 1,71, así, ¿no? De tal forma que entonces estos valores en realidad están guardando una relación en números enteros, ¿sí? Y eso es lo interesante, y esto ha jugado un papel muy importante, y por eso sabemos que muchos elementos químicos se combinan para formar dos o más compuestos, el caso de de los hidrocarburos, ¿no? El carbono y el hidrógeno forman muchos compuestos químicos, ¿no? Los alcanos, los alquenos, los alquinos, los aromáticos, sus derivados, ¿no? Y siempre vamos a encontrar que ahí hay una relación en números enteros y pequeños, y por lo tanto es lo que llamamos la ley de las proporciones múltiples. Y la última ley es lo que se conoce como la ley de los pesos equivalentes. Esta fue planteada por Richter, ¿sí? Entonces, junto con las otras tres, forman parte de este marco teórico que da sustento, diríamos, a lo que es la química ya como una ciencia. Y bueno, esta ley es un poquito difícil ahí de poderla asimilar. Sin embargo, aquí vemos la definición que se acerca un poquito. Dice, las masas de los elementos que se combinan con la misma masa de otro elemento son las masas relativas a aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de estas masas atómicas de estos elementos. Es un poquito ahí complicado, pero sin embargo es muy importante estas dos definiciones. Sí, la masa equivalente del oxígeno, recordarán que la masa atómica del oxígeno es 16. Ah, pero sabemos muy bien que el oxígeno, su valencia es 2.
Entonces, cuando dividimos esa masa entre 2 nos da 8, ¿sí? Entonces, justo 8 viene siendo la masa equivalente del átomo de oxígeno. Y eso se ha tomado como una definición porque eso nos permite, por lo tanto, calcular la masa equivalente de los demás elementos químicos. Y lo mismo pasa con el hidrógeno, ¿sí? Entonces, tanto el oxígeno como el hidrógeno, pues son elementos muy importantes en la teoría de la química porque nos han permitido desarrollar varios cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí la masa equivalente del hidrógeno, pues es 1, porque sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿sí? Cuando dividimos 1 entre 1, que es la valencia, por lo tanto viene siendo 1 también, ¿sí? Entonces, eso permite calcular, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, vean cómo si nosotros hacemos cálculos estequiométricos, sería un poquito difícil meterse ahorita, ¿no? En este momento, ¿no? Pero vean que no sería muy complicado, ¿no? Porque nosotros sabemos que esta molécula de hidrógeno tiene una masa atómica, una masa molar, decimos, mejor dicho, una masa molar, que es 2, que multiplicado por 2 nos daría 4, de tal manera que si oxígeno es 16 por 2, 32, si vemos que el peso equivalente es 1, por lo tanto el oxígeno me da 8, ¿sí? Y bueno, si lo ampliamos un poquito para el agua nos daría 9. Entonces vemos que estas masas vienen siendo las masas equivalentes. Y lo interesante de todo esto es que esas masas equivalentes tienen que ver mucho con la valencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso ayudó mucho a al conocimiento porque entonces se dedujo que cada elemento químico tiene su propia valencia y por lo tanto su propio peso equivalente. Bueno, los ejemplos que vemos aquí puede ver muy bien. Dividir 1 entre 1, luego 16 entre 2, y así podemos ver para todos los elementos, y por lo tanto esta ley ha sido muy importante, ¿sí? Aquí tenemos el caso del nitrógeno. Vean, el nitrógeno ahí dividido, haciendo los cálculos, sería 4,7, pero si nosotros analizamos que la valencia es 3, por lo tanto la masa atómica que es 14, así lo vemos en la tabla periódica, dividimos entre 3 y eso me da 4,7 y vemos que es exactamente el valor que nosotros ya tenemos ahí. Bueno, y lo mismo pasa con otros elementos, ¿no? El caso del cobre, el hierro, el manganeso, cualquier elemento que ustedes se imaginen, si dividimos nosotros esos valores entre su valencia, nos da lo que viene siendo su peso equivalente, ¿sí? O sea que el peso equivalente es muy importante en la comprensión de los elementos químicos. Ahí tenemos el aluminio también. ¿Sí? La nomenclatura, por supuesto que ha sido muy importante. Vemos ahí que tenemos lo que viene siendo la definición. Sabemos que son reglas internacionales, ¿sí? Para poder darle nombre a los compuestos y también su fórmula, ¿sí? Por eso tenemos ahí una institución muy importante en la química que se conoce como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Que, bueno, puesto ahí en español sería IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Y esa nomenclatura se aplica para todos los compuestos químicos. Sabemos que ahí tenemos toda una clasificación, como ya lo mencionábamos antes, ¿verdad? Tanto de los compuestos orgánicos como los compuestos inorgánicos, algunos que tienen, vean, la mayoría está formado, los compuestos orgánicos, diríamos, están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, principalmente, ¿no? Pero vemos algunos compuestos que tienen también los elementos, sin embargo, debido a sus propiedades químicas, podríamos decir que no son compuestos orgánicos, sino más bien clasificados como compuestos inorgánicos. Bueno, también pasa lo mismo con los compuestos, o mejor dicho, habría que decir que los compuestos los podemos clasificar en dos grandes grupos, los que vienen siendo iónicos, pero también los compuestos que son moleculares, ¿sí? Los compuestos iónicos, como ya mencionamos antes, es la combinación de cationes con aniones, ¿sí? Y entonces, pues su fórmula es muy fácil de poderla deducir, ¿no?
Si tenemos cloruro con sodio, pues nos da cloruro de sodio. Si tenemos ahí el magnesio, tenemos el bromuro, por lo tanto, su fórmula debe ser bromuro de magnesio de esta manera, un átomo de magnesio con dos átomos de bromo, ¿verdad? Y así entonces uno puede ahí ir deduciendo las distintas fórmulas, porque digamos que el criterio siempre es que el número de cargas, o más bien la suma de cargas debe ser igual a cero, ¿no? Para que sea neutro. Si ustedes suman acá más uno menos uno me da cero, más 2 menos 2 me va a dar cero también, ¿sí? Y lo mismo pasa ahí con el aluminio y el carbono para formar ese compuesto, ¿sí? Aquí si tenemos menos 4 más 3 pues tenemos que poner siempre de este lado la fórmula correcta para que nos permita tener la suma de las cargas igual a cero. Lo mismo pasa en estos compuestos. Se aplican ahí las distintas formas de la nomenclatura IUPAC, lo que viene siendo la nomenclatura tradicional, lo que viene siendo la nomenclatura de stock, y lo mismo pasa con los compuestos moleculares, ¿sí? En este caso, ya como su nombre nos indica, ya no se trata de una combinación de iones, sino más bien forman unidades, ¿sí? Moléculas. Todo tiene que ver con el tipo de enlace químico, ¿no? En los compuestos iónicos, decimos, pues es un enlace iónico. Si pensamos en los compuestos moleculares, decimos, entonces son enlaces covalentes, ¿verdad? Entonces todo eso cuenta mucho. Ahí tenemos ejemplos. El agua es uno de ellos. Este compuesto que se conoce como diborano. El metano, que es el compuesto más pequeño de todos los hidrocarburos. Esto que viene siendo el silano también, el amoníaco también es otro caso. Este compuesto que se conoce como fosfina, son moléculas, son compuestos moleculares, ¿sí? No se puede pensar ahí en la combinación de iones. Y bueno, tenemos muchos compuestos como los ácidos, tenemos a los hidrácidos. Sí, los hidrácidos se les conoce así porque no llevan oxígeno. Los ejemplos más conocidos son estos: clorhídrico, fluorhídrico, bromhídrico, sulfhídrico, telurídrico, cianhídrico, ¿no? La terminación, pues es muy importante porque tiene que ver mucho con la nomenclatura. Tenemos a los oxiácidos, por su nombre decimos que llevan oxígeno, ¿no? Tenemos el ácido nítrico, el ácido nitroso, el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, fosfórico, el ácido carbónico. Todos ellos son moléculas y por lo tanto son compuestos moleculares, ¿sí? Aunque sabemos que es un poquito ahí relativo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno los estudia, pues se da uno cuenta que también cuando entran en contacto con disolventes como el agua, pues se pueden disociar, ¿sí? Y entonces, pues ya depende de esa fuerza que hay de sus enlaces químicos, podemos identificarlos como ácidos débiles, como ácidos fuertes, etcétera. O sea, todo un conocimiento que tiene que ver ahí con los ácidos. Ahí tenemos un caso también muy común, ¿no? Cuando tenemos aquí como el cloro, que es un elemento que tiene varios estados de oxidación, o varias valencias, varias combinaciones, pues entonces la nomenclatura se va adaptando a todo eso. Se aplican ahí no solo las terminaciones ico, sino también el prefijo per o la terminación oso y el prefijo hipo, ¿sí? Todo eso tiene que ver mucho con la nomenclatura, ¿sí? La formación de las sales también, ¿sí? Ese es otro caso, ¿no? Las sales, aunque hay que decir que las sales son compuestos iónicos, pero bueno, ahí lo metí también porque resulta que viene siendo una definición de esas reacciones químicas que se dan entre ácidos y los metales, o también se puede presentar entre las bases y los metales, ¿sí? Las bases, como sabemos, digamos que una forma rápidamente de identificar a las bases es cuando tienen grupos OH, grupo hidroxilo le llamamos, o grupo hidróxido. Cuando encontramos ese grupo hidróxido en los compuestos,
decimos que son bases, ¿verdad? Entonces también tienen su respectiva nomenclatura. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si lo vemos pegado al sodio, decimos, le llamamos hidróxido de sodio. Si está el magnesio, hidróxido de magnesio. Si está el aluminio, hidróxido de aluminio. Este compuesto no tiene grupo OH, pero el amoníaco es una base muy importante y también cuando entre en contacto con el agua va a desprenderse el grupo OH y por lo tanto, pues es una base muy importante que neutraliza muy bien a los ácidos. Bueno, los hidratos son otro grupo de compuestos, ¿sí? Resulta que muchas sales muchas veces se combinan con las moléculas del agua y por lo tanto eso hace que se les conozca, o más bien que se les estudie un poquito separados, que llamamos hidratos, ¿sí? Ahí pongo algunos ejemplos, esto que llamamos sulfato de cobre, pentahidratado. ¿Sí? O cloruro de bario dihidratado, o cloruro de litio monohidratado, ¿sí? O con 7 moléculas de agua, o por ejemplo en este caso con 4 moléculas del agua, entonces les conoce como hidratos. Bueno, ahora sí ya, digamos, para ir finalizando, espero que no que haya sido un poquito complicado, pesado, ¿no? Porque sí es bastante información, yo lo reconozco. Pero bueno, tenemos ahí qué elementos componen, los elementos que componen la materia viva, decimos, ¿no? Nuestro organismo, el organismo de las plantas, ¿no? Tenemos, digamos, niveles. El primer nivel está formado por los elementos, los que son más abundantes en los organismos. Y tenemos en primer lugar el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Estos 4 elementos son los que están siempre presentes, ¿sí? En todas las moléculas del organismo, ¿no? En todos las proteínas y muchos otros compuestos que tenemos nosotros en el organismo están formados principalmente por estos elementos. Diríamos que uno de ellos es el más importante, el carbono, porque como sabemos el carbono puede formar combinación entre sí, ¿sí? Para formar cadena de átomos de carbono, ya sea en enlaces sencillos o enlaces dobles o enlaces triples. Luego tenemos un segundo nivel, dice mucho menos abundantes, pero se encuentran en todos los organismos. Y tenemos ahí el calcio, el cloro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio, el azufre. Entonces, estos elementos, aunque su concentración es muy pequeñita, pero siempre la vamos a tener presente en todos los organismos. Luego tenemos un tercer nivel, que son metales presentes en pequeñas cantidades en todos los organismos, pero son esenciales para la vida. Tenemos el caso del cobalto, el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc. Y luego tenemos un cuarto nivel, se encuentran o son necesarios en algunos organismos en cantidades muy pequeñas. Tenemos ahí el aluminio, el arsénico, el boro, el bromo, el cromo, el flúor, el galio, el yodo, el molibdeno, el níquel, selenio, silicio, wolframio o tuxteno, como también le conocemos, y el vanadio. Y bueno, aquí yo puse un dibujo. Este dibujo me lo pasó un amigo, un químico, y bueno, me pareció interesante compartirlo con ustedes, porque vean cómo el cuerpo lo, digamos que utiliza la química, ¿no? ¿Sí? En primer lugar, ahí cuando hablamos nosotros de que de que se activa la circulación de la sangre, tiene que ver mucho con esta molécula que llamamos la hemoglobina. Vean que es una molécula bastante compleja, está presente el átomo de hierro, y bueno, es una molécula que
tiene la misión de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. O sea, va, digamos, hacia el cuerpo llevando el oxígeno y regresa para llevar el CO2. Entonces hay un intercambio ahí del oxígeno con el CO2 y esto lo presenta el átomo de hierro. Tenemos también presente ahí uno de los esteroides, llamamos esteroides cuando tienen este núcleo de moléculas, este núcleo, y entonces ahí tenemos lo que viene siendo el cortisol. Y finalmente, pues llega, digamos, a un momento en el que uno se siente bastante activado, bastante contento, bastante feliz, y eso tiene que ver mucho con esta molécula que llamamos dopamina. Entonces, por eso me pareció interesante este dibujo, por eso lo comparto con ustedes. Luego tenemos finalmente esto también. El mismo amigo me hizo favor de mandarme este dibujo y vean que esto tiene que ver un poquito con lo que normalmente consumimos, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues en lugar de utilizar los fármacos, pues quizá tiene que ver mucho con la alimentación, ¿sí? Tenemos ahí varios ejemplos. Yo me permití poner aquí sus fórmulas del ibuprofeno, del paracetamol, también del omeprazol, de la metformina, amoxicilina, pero sobre todo porque yo quiero decir que eh, cuando la química se encarga del estudio de los compuestos naturales, entonces, pues van surgiendo ahí las moléculas, que son los principios en los cuales se estudia digamos, su, su aspecto farmacológico. Bueno, aquí hay que decir que quizá México, pues es un país que ha proporcionado al mundo un enorme conocimiento. Una de las farmacopeas más importantes del mundo, pues es la mexicana, y tiene que ver mucho con el estudio de los compuestos naturales y de los cuales pues se han ido estudiando los principios básicos para ir formando estas moléculas que ahora se fabrican de manera industrial, ¿no? Pero que han surgido precisamente del conocimiento de estos alimentos. Y pues mi bibliografía que me permito compartir, ahí la tenemos. Y pues muchísimas gracias por ponerme atención y por aguantarme sobre todo. Muchas gracias, maestra. Y bienvenidas todas las, si gustas dejar de compartir. Ajá. Y se abre una eh, ronda de preguntas, de más interrogantes, por supuesto, y aquí puedan compartir con el maestro Carmona, pues todas las inquietudes. Por favor, abra su micrófono. Sí. Adelante, Ricardo. Hola, hola. En esta parte, digo, lo que aún no me explico, sé que los nanotubos de carbono tienen una parte química y una parte física para realizarlos, pero ¿cómo determinas la estructura de lo que vas a crear en este caso, los nanotubos de carbono? ¿Cómo cómo creas la estructura si, bueno, nosotros vemos pues, únicamente líquidos, ¿no? Líquidos y sólidos. Ujú, Necesitas crear moléculas y por ahí dentro vaciar carbonos o, digo, algo
¿Cómo se hace esa parte? Porque nunca la he entendido. Bueno, desconozco la síntesis. Habría que revisar. Todo esto ha sido publicado muy bien ahí en los artículos. Y bueno, habría que revisar muy bien cuál es la forma de la síntesis. Lo que sí sé es de que ya una vez que el compuesto ha sido sintetizado, tiene que someterse a una caracterización. Y en la caracterización, pues se aplican muchas de las técnicas espectroscópicas. O sea, hablamos, por ejemplo, de difracción de rayos X, hablamos de UV visible, hablamos de infrarrojo, hablamos de resonancia magnética nuclear. O sea, muchas de las técnicas espectroscópicas son las que se van utilizando como herramientas para poder ir caracterizando el material que ya se sintetizó, ¿sí? O sea, ahí diríamos una gran cantidad de formas de poder sintetizar. O sea, eso depende mucho del investigador, depende mucho de las condiciones en las cuales se desarrolla la investigación. O sea, no es lo mismo la investigación que se hace en un laboratorio que el que se hace en otros laboratorios. Y eso hace, por lo tanto, que cada investigador desarrolle su propia metodología de síntesis y lo publique, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que habría que revisar la forma en la cuáles son las metodologías que se han utilizado para sintetizar a los distintos nanotubos, que es otra de las formas alotrópicas del carbono. Muy bien. Gracias, Ricardo, por la pregunta. ¿Alguien más? Por aquí es Baby, nos dejó una nota de muchas gracias por la información. Ana es de la UAM Iztapalapa también, es colega del maestro Carmona. Y bueno, Hola, adelante, hola. Armando. Ok, Ah, adelante, Armando. No, sí, adelante, Espero. adelante, tú sin problema. adelante, José. Perdón, buenas noches. Un gusto verlo, Químico. Muchas gracias por la información tan amplia que nos trajo a recordar de las bases de la química, ¿no? Que realmente es, pues, el fundamento de todo Sí, lo que hoy tenemos y de la tecnología que tenemos basada en la química, ¿no? La transformación de tantos elementos que tenemos. De inicio, muchas gracias y bueno, más que una pregunta, es pues hacer énfasis en lo que pude observar ahora con la presentación. Uno es que como instructores, educadores, debemos mantenernos actualizados, ¿no? Hoy la verdad es que no recordaba que ya tenemos 118 elementos en la tabla periódica, ¿no? Y son elementos que hay que, eh, como instructores, responsabilizarnos sobre la información que estamos transmitiendo, pues, a nuestros alumnos, ¿no? A quienes estamos entrenando. Entonces, es una cosa que hago la reflexión con esto que nos trae. Y ya se nos fue. Y por otra parte, también todos los elementos que usted fue integrando a través de la presentación, incluso esto que el utilizar herramientas tecnológicas para crear las moléculas, para poder hacer, traer láminas que sean visuales, que sean prácticas, ¿no? Que eso también es, pues, parte de lo que tenemos que mantenernos, ¿no? En actualización utilizando la nueva tecnología y es algo que le agradezco también traer. Y bueno, finalmente este punto de cómo la química está todo el tiempo, ¿no? En, pues,
de eso estamos hechos, al final de cuentas, de moléculas, ¿no? Y el traernos justo a esta relación que se da entre cada una de las actividades que tenemos, ¿no? Los elementos incluso, y hoy que incluso escuchamos mucho esto de que hay que consumir magnesio, hay que consumir selenio y demás, ¿no? Entonces, regresarnos a la revisión de la importancia de la química en la vida diaria, ¿no? Desde regresar a la constitución básica de las moléculas hasta los procesos de transformación que se dan en el metabolismo cuando caminamos y transformamos, ¿no? Y vemos todas estas sustancias. Muchas gracias por toda la información y bueno, estamos aquí en seguimiento de las cosas nuevas que nos pueda traer. Gracias, Químico. Sí, gracias, muchas gracias por la opinión. Yo me quedé muy cortito porque en realidad meterse al estudio de la química en el organismo tiene que ver mucho con la bioquímica. Entonces solamente tomé algunos aspectos de lo que es la bioquímica, pero en realidad hay que meterse mucho para poder tener un panorama más completo de lo que es, digamos, el papel de la química en los procesos biológicos. Hay que meterse a estudiar la bioquímica, ¿sí? Y la bioquímica, pues, es una parte de la química bastante extensa, ¿no? Bastante fuerte que estudiar. Y sí, efectivamente, hay que estar actualizados. Yo tengo la oportunidad de trabajar con mis alumnos, no solo en la parte teórica, en la que muchas veces platicamos sobre estos temas, sino también en la parte de laboratorio. Y en el laboratorio hago mucho énfasis, aparte de, digamos, lo atractivo que puede ser digamos, los experimentos, hago mucho énfasis en que ellos tienen que desarrollar un trabajo de investigación. Siempre en su reporte de laboratorio tienen que elaborar no un trabajo muy extenso, porque pues también hay que ser un poquito conscientes de que ellos están sometidos a un gran trabajo, quiera sea o no, porque son muchas asignaturas que tienen que estar atendiendo. Pero sí les digo, bueno, por lo menos una hoja, una plana, una página debe ser su introducción, y la introducción de siempre es un trabajo de investigación. Entonces les digo, bueno, tienen que investigar a autores en español. A ver, ¿qué opinan del tema? Eh, y luego autores en otro idioma, inglés, francés, otro idioma. También, ¿qué opinan sobre el tema? Y para que también, digamos, un poquito integremos el conocimiento, a ver, desarrollen, elaboren una pregunta a la inteligencia artificial para que pues sepamos muy bien qué opina la inteligencia artificial sobre el tema. Entonces creo que eso ayuda mucho porque entonces se integran su conocimiento, no solo experimental, no solo la parte teórica que vamos desarrollando, sino que también metemos un poquito de lo que es la investigación. Muchas gracias. Sí. Adelante, Armando. Maestro, muchas gracias. Sin duda una clase que hay que encontrar el amor por la química. Son muchos elementos y los químicos, pues como muchos otros profesionales, es todo un arte, es toda una ciencia definitivamente que hay que encontrarle el amor para poder hacerlo y hacerlo muy bien. A mí me gustó mucho la parte que, como bien decías un ratito, José, o sea, es increíble que a veces andamos a lo mejor buscando por otros lugares y ahora con tantas cuestiones químicas que hay, medicamentos, y pues por eso las recetas de las abuelas eran lo mejor, definitivamente, ¿no? Se habla del organismo que funcionaba, digamos, mejor con los alimentos anteriores, que en teoría no tenía tanta cuestión sintética, por definirlo de alguna manera, si es que es correcto.
pero todo lo que generamos y lo como usted bien decía, es la bioquímica que creo que también hay que aprenderle un poquito porque es esencia de nosotros como seres humanos. Entonces, pues solamente agradecerle. Es increíble que diga, fue un poquito y algunos a lo mejor fue mucho, pero ciertamente hay mucho más por estudiar y en un ratito nos dio toda una cátedra. Muchas gracias, maestro Carmona, por esto que nos compartió, que esto pues no es cualquier cosa, es una información fundamental y de verdad yo le digo gracias, gracias. No sé cuántas cosas me haya yo aprendido ahorita, lo bueno que lo grabamos, pero está muy interesante volver a verlo, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí, Josefina te puso buenas notas técnicas para desarrollo de materiales. Y bueno, ya casi voy a hacer el cierre. Quisiera saber si hay alguna participación adicional. Bien, pues les agradezco mucho a todos y sobre todo al maestro Carmona Gutiérrez esta noche. Me queda claro que somos un proceso químico constante, que está la química presente interna y externamente, que lo que tocamos, lo que somos, lo que vemos es química y que se nos olvida justo de dónde venimos. Y eso implica reconocer los procesos químicos internos, conocernos incluso más, hasta caminar o reírnos o comer o dormir, genera esos procesos químicos y estar conscientes en la convivencia permanente. Como esta sala, pues es de instructores, hay desde químicos, contadores, ingenieros en alimentos, pero me queda claro que como instructores, como lo decía Josefina, tenemos que estar actualizados en cultura general que amablemente tú nos has inculcado perfectamente, saberlo, estar informados de manera permanente. Y eso como instructores nos lleva, y recordé cuando yo les digo a los instructores en la formación, acuérdense del marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Cuál es el sustento? Porque más allá de la química es que nuestra responsabilidad de los instructores y usted maestro, pues es hablar desde la verdad. Y mencionabas hace un momento que es una ciencia joven, pero cuánto hay detrás de investigación y que en todas las áreas, y específico en la labor del instructor, es una permanente constante del estudio, de las actualizaciones, de la investigación, y del preguntarnos del porqué de las cosas, ¿no? Recordando que es una hipótesis. Y amablemente les voy a contar dos cosas. La primera es que el maestro Carmona los ha defendido a ustedes, instructores, porque le digo, y tienen que hacer un manual del instructor así, 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 y un manual del participante con estas características. Y mi papá dijo, oye, no los explotes. Y yo, no los exploto, es parte de la certificación. Mi papá ha estado de su lado, y no soy una explotadora. Y la segunda es que, qué privilegio, papá, qué privilegio, tu hija, qué privilegio es tenerte aquí, ser cómplice, Gracias, gracias. ser aliados, ser, y lo voy a decir así, qué privilegio es encontrarte cada día y refugiarme en tus brazos para seguir volando. Te amo mucho. Y ojalá que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes aquí, porque no solo yo te admiro, me parece que muchos te admiramos y que justo eso, nos has dado una cátedra que yo regresaré a ver la clase justo para volverme a involucrar, para volver a conocerlo y gracias, Pa. Gracias, Gracias, Ros. Ros. Gracias a Víctor. Víctor. A todos.
Yo al contrario, agradezco mucho la invitación y estaré dispuesto en cualquier momento que así lo consideren de poder participar, de poner un granito de arena en este trabajo tan importante que desarrollan todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias. Buenas noches a usted, a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Los que tienen clase conmigo mañana, pasado, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana en una sesión más de la Academia Nacional de Instructores. Ha sido un placer y un privilegio, como siempre. Estamos en contacto. Excelente noche y como cada semana se los digo, con el paso que les toque dar, con el proceso que les toque avanzar, con los procesos que les toque abanderar, hay que darlo todo, con todo. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Muy buenas noches. Gracias. Saludos a Buenas todos. noches.